realizada la lectura del protocolo de la sesión correspondiente al 4 de octubre en torno al texto de Esther Díaz, los modos de subjetivación en dicho equipo, se plantearon las siguientes observaciones, algunas de las cuales fueron aclaradas en su momento y o incorporadas al correspondiente protocolo. Se llama nuevamente la atención sobre la necesidad de apelar las normas para paginación, citación y manejo de referencias que le den la solvencia académica y formal a los documentos que se producen en el seminario. Ante la pregunta de la directora del doctorado, doctora Claudia Piedrahita, con respecto a una de las afirmaciones sostenidas en el protocolo en el sentido de si es posible interpelar o transgredir los límites metodológicos que una determinada ontología establece a una problematización dada, el doctor Perea aclara que él hizo la prevención metodológica para evitar la conexión inmediata de esos conceptos, no para negar sus posibles articulaciones, a lo que la doctora Claudia añade que justamente la posibilidad de hacer esas conexiones es de donde surge la creatividad conceptual, el salto creativo en lo conceptual es atreverme también a hacer este tipo de relaciones y en eso es muy preciso de eso. ¿Mal escrito? Sí, está mal escrito. Esta es la creación de nuevos conceptos que corresponden a una forma de mirar lo que está surgiendo y a lo que después llamará Braidotti las transposiciones. Al respecto, el doctor Jorge Martínez advierte que la prevención metodológica es pertinente cuando cogemos conceptos, a veces conceptos de otros, y los utilizamos en una categoría ontológica y epistemológica diferente. Entonces, hay choques fuertes en términos de que el concepto está hablando de una cierta ontología, de una cierta epistemología, pero la forma en que el autor o las personas en investigación lo asumen quedan en cierta incoherencia. De allí la importancia de los reiterados llamados de atención del doctor Perea a los seminaristas en el sentido de asegurar la claridad ontológica de las problematizaciones planteadas. Frente a la autoría de las afirmaciones señaladas con viñetas en el protocolo, se aclara que estas corresponden a afirmaciones hechas por los seminaristas en el desarrollo de la discusión. En el mismo sentido, se recoge información complementaria sobre los conceptos de gobernabilidad, gobierno de sí, de sujeción, tratados por el doctor Perea y que no se incluyeron en el respectivo protocolo. El doctor Perea recomienda que cada vez que se use la palabra sujeto en el contexto del sujeto racional trascendental, esta se use con mayúscula para diferenciar a qué noción de sujeto se hace referencia y evitar que esta indiferenciación de la palabra lleve a interpretaciones equívocas en el sentido de que no hay sujeto ni subjetivación y se llegue a creer que es posible en consecuencia la dessujeción absoluta de lo que equivaldría a la desterritorialización salvaje que señala Deleuze. 3. Discusión del texto. De la subjetivación política Althusser, Rancière, Foucault, Arendt, Deleuze. Comienza el doctor Martínez haciendo una lectura de un texto de su autoría en torno a los conceptos de sujeto, subjetividad, subjetivación y subjetivación política y que se presenta anexo a este documento debido a la importancia que guarda para los intereses y necesidades de los trabajos de investigación de los doctorantes, del cual se recogen las siguientes ideas. Se trata de conceptualizar las categorías sujeto, subjetividad y subjetivación elaboradas en el seno de la reflexión filosófica de una mirada ontológica del presente con la finalidad de que puedan ser incorporadas al análisis y estudio de los fenómenos sociales de la realidad social en tanto construcción discursiva. Las preguntas en torno a estas categorías son inagotables y siempre estaremos frente a entramados paradójicos del lenguaje según los dispositivos que se despliegan en marcos institucionales de prácticas sociales, relaciones de poder y en la piel misma. La discusión inicia con unas preguntas de coyuntura alrededor del voto en el plebiscito a favor de la paz en Colombia, preguntas que llevaron a que los docentes aclararan los argumentos para llevar a la comprensión de las inquietudes de los doctorantes, ya sea desde los conceptos que se han venido trabajando en el seminario. Primero, subjetivación, ¿qué es y qué no es en su concepción? Teniendo en cuenta que Tassan propone una genealogía en la subjetivación política para ganar una clarificación conceptual, tomando expertos en el tema como son Althusser,
escrito el grupo? Rancière y Foucault, y así poder diferenciar esta noción de la noción de identidad y de singularización tratada por Hannah Arendt de esta forma, los pone a discutir entre ellos de lo que es y no es la subjetivación política y concluye con la necesidad de retomar a Deleuze para que intermedie entre estas dos nociones y desde ellas se pueda... Es como la segunda vez que aparecen esos... Sí. ¿Eso qué significa? Bueno, Hay puntos suspensivos y... que la transcripción no está... Claro, no está bien. Sí, exacto, nos quedaba ahí como para poder aclarar la idea. Pero, por ejemplo, eso sí es mejor, si no queda claro, es mejor quitarlo del protocolo, porque si no está clara la idea, no... A ver, entonces hasta estas dos nociones. Surge entonces la inquietud por lo que nosotros mismos somos. ¿Cuál es la idea de cómo nos leemos y cómo nos vemos nosotros mismos constituidos en esa relación entre pensamiento, lenguaje y acción? El doctor, ¿por qué? Lo mismo, ¿sí? Otra vez... Sí, es que ahí no nos quedó muy claro y la verdad qué pena que no por el afán, sino... Etienne Tassin habla que la subjetivación marca una distancia decisiva que va más allá de una coquetería del lenguaje, que la subjetivación designa un proceso y un estado y que está en proceso, y que este proceso no es simplemente el de un llegar a ser sujeto, si se diera por entendido que significa ser sujeto, sea cual sea el sentido de la subjetividad, de la subjetividad o de la sujeción. El esfuerzo por comprender esta perspectiva de la subjetivación puede llevarlo a uno a verse como un ser escindido, fragmentado, producido a veces de varias maneras, y cómo emerge el proceso sin mucha conciencia según cómo se ven las cosas en la cotidianidad, en una situación inesperada, o muchas veces respondiendo a unas lógicas que uno no sabe si llamar las lógicas de supervivencia en las perspectivas tradicionales, o en lo que pudiéramos haber tenido para comprender la noción misma en la línea de lo social. Ay, perdón, de pronto quisiera hacer una aclaración acá. ¿Cuál fue la estrategia que nosotros utilizamos para poder organizar este punto? Entonces, fuimos tomando textos de la lectura y fuimos combinándolos con los pronunciamientos del debate que se hicieron aquí en la clase con la participación de todos. Asimismo, desde el mirar de los doctorandos se puede comprender en el texto que Tassin muestra lo que no es la subjetivación desde una manera identitaria y de lo que se viene a ser ese modo externo de subjetivación a nivel individual, y que Tassin se sustenta en Heidegger, aclarando que querámoslo o no, se puede pensar la subjetivación desde el modo identitario, de donde se entiende modestamente que buscar un nicho donde acomodarse mientras pasa la oleada de los fenómenos cotidianos y de la vida misma, esas condiciones externas son las que producen nuestras respuestas, y que al entender la discusión de los expertos podemos llegar a interpretar que definitivamente nos encontramos en crisis y que esas crisis las manifestamos de forma fragmentaria, emergente y roja. Aun cuando nos damos cuenta de que son permanentes, De que no son permanentes, podemos tal como la presentación comprender la idea de subjetivación, que es esa producción de una distintiva, de una desidentificación, de una salida fuera de sí, y que la filosofía contemporánea ha tematizado esta dimensión de exterioridad o de extranjería del ser consigo mismo bajo la forma de existencia. Ahora bien, los doctorandos analizan que se presentan ciertas situaciones que de todas maneras nos empujan en diferentes maneras de respuestas y de relaciones en medio de un sálvese quien pueda, y termina uno moviéndose en unas directrices y unas lógicas que están pensadas, orquestadas, establecidas desde afuera, para que como sujetos nos movamos con la idea de que creamos que son puramente respuestas individuales. Así puede observarse desde la lectura que se podrían ver algunas divisiones donde no coinciden acciones de sentido, como por ejemplo los mensajes externos que llegan a las personas por los medios de comunicación, el chat debe ser, o las redes sociales, o con el agenciamiento,
como puede ser una acción concreta, una respuesta masiva o generalizada de una comunidad en un momento determinado, como por ejemplo salir a votar, y que tiene relación con la realidad que vive muchas veces una sociedad. Ante esto puede comprenderse claramente, resumiendo al autor, que la subjetivación no es una asignación por la cual un ser podría ser determinado, situado, fijado y que se enlaza en nomadismo, que no se puede ignorar porque es una aventura, un devenir sin anticipación indeterminado, y esto es al menos lo que podría comprenderse como subjetivación política. Por lo tanto, que una subjetivación sea política quiere decir que la subjetivación no sabría ser una autodeterminación del sujeto por sí mismo, en un sentido negativo político. Quiere decir que hay condiciones exteriores por las que un ser entra en un proceso en que llega a ser otro de lo que él es, pero que puede sin embargo reconocerse y no es un movimiento que tiene que ver con el ser que es. Segundo, la inquietud por el sujeto político y las prácticas políticas de subjetivación. Viene entonces la inquietud de los participantes del seminario por los modos de subjetivación. Ya se explicaba que no se es sujeto, sino que se deviene sujeto o se deviene subjetivación. Entonces esto implica que hay un estado anterior a la subjetivación o al sujeto, y ese estado es el ser, es la persona que es o esa existencia y lo que hay allí. Entonces, ¿cómo ese ser, ese todo orgánico viene a ser sujeto? Es decir, ¿cómo se pasa entonces al ser sujeto y cómo se pasa a unos modos de subjetivación determinados desde unas culturas, unos contextos, desde unos afueras, porque están hallados ahí? Y finalmente, ¿cómo vamos llegando a entender las prácticas de subjetivación, prácticas políticas de subjetivación, a la subjetivación política y a la desubjetivación? El señor Tassán menciona claramente que donde hay subjetivación no hay sujeto, cosa, yo o vasallo, ni en el origen, ni en el proceso, ni en su culminación. En el sentido de Derrida, por un lado, y por el otro sustenta con Althusser que la historia no tiene sujeto sino un motor, la lucha de clases, y solo hay sujetos sometidos, y explica que cuando los obreros inventan y componen fuera de la máquina económica de la ley de producción, cuando las distribuciones de los espacios y los roles llevados a cabo durante el día sean obreros, capataces y patrones, se escapan a esa autoridad, esos sitios destinados al trabajo se borran para usarlos de otra manera, se borran también las jerarquías y se convierten en filósofos, lectores, camaradas. Ya no se habla en términos de sujeto ni de sujeto colectivo, sino que se debe atender a los procesos de subjetivación. Pero hay que revisar eso porque eso no es de Derrida. En ese momento se habla de La noche de los proletarios de Rancière. De Rancière. Sí, ese elemento no es de Derrida. Por favor, revise la referencia, porque es una noche de los proletarios. En la intervención de los... ¿sigo? En la intervención de los estudiantes se nota el desvelo por lo anterior, cuando se dice que surge una inquietud grande para pensar en la subjetivación y los procesos de subjetivación política. ¿Hasta dónde se ve una apuesta consciente, voluntaria, regulada para llegar a ser una respuesta intencionada? ¿O hasta dónde puede ser una respuesta casi que instintiva, espontánea, descifrada en las condiciones lógicas de sobrevivencia? ¿Y cómo va posicionándose, o por lo menos la lectura invitaría a distinguir que en Rancière hay cierto llamado a lo colectivo, cierto encantamiento con la transformación y con la emergencia? Es aquí donde Tassán explica que Rancière no se interesa por las formas ni por los colectivos políticos, porque los considera alteraciones producidas por actos de subjetivación política, es decir, que son actos donde la subjetivación es muestra de un raro surgimiento cuya duración es instantánea. También revela que Rancière niega las formas de consistencia de los grupos, de las disposiciones que producen, de sus reglas y de su modalidad de expresión y de democracia, a ejemplo de mayo del 68. Más adelante anota que para Rancière las relaciones paradójicas entre igualdad y diferencia no pueden escribirse en una constitución ni en unas leyes o normas, y si no pueden ser enseñadas ni aprendidas, sino que solamente pueden verse experimentadas, entonces la cuestión de las modalidades del actuar juntos se vuelve fundamental. Y agrega que con el agotamiento del modelo dialéctico, la política se ha convertido en demos,
que jamás se pregunta por el etos, y este a su vez no se puede interrogar sin preguntar al mismo tiempo por la verdad, por la estructura política, por la aletheia y la politeia. En este momento surgen muchas ideas a los participantes y puede entenderse que al avanzar en la discusión y el debate va surgiendo la construcción de subjetivación política, que es la que ha costado comprender, y se preguntan si cuando se habla de subjetivación hay o no una categoría de verdad establecida para todos, debido a lo interesante de la relación que hace Rancière y la diferencia que realiza con Foucault, entendiendo que Rancière, en su fase disruptiva, insurreccional, contestataria, en razón de la política y la policía, le confiere importancia a las luchas por la emancipación, por la igualdad, el privilegio de una dimensión política. En consecuencia, la democracia es un dispositivo de división y de comunidad, por lo tanto, la subjetivación es puramente política, es decir, insurreccional. Tal como lo expresa un participante, es importante entender por qué el autor del texto realiza un análisis y diferenciación entre las concepciones y apreciaciones de Foucault y Rancière, pero a su vez menciona que la presentación que hace Rancière la hace en clave arendtiana. Entonces, compartiendo un poco la densidad del texto, que pretende varias cosas, vale la pena desglosar y avanzar en algunas diferencias. Así, la subjetivación rancieriana no es individual, no se refiere a una ontología de los individuos, pero tampoco a una ontología, ni siquiera analógica de los sujetos colectivos. Esto es muy importante porque, dice el profesor Jorge, en ocasiones se producen choques al tomar los conceptos desde un punto de vista ontológico o epistemológico que deben tenerse en cuenta por la forma que lo pueden tomar investigadores o lectores, o que se tomen de forma incoherente. Por otra parte, para continuar la discusión y entender la posición Rancière-Arendt, se puede tomar lo dicho por otro doctorante. Esta situación desde la lectura de la subjetividad política invita a no olvidar precisamente esa reflexión que está ahí detrás. Sujetar al sujeto a ciertos entramados de prácticas y discursos que permiten narrarse y constituirse a sí mismo bajo los mandatos de un determinado orden social, pero a la vez distinguirse del otro. Sin embargo, los sujetos ponen en escena una identidad sólida, ciertas identificaciones. Así, la identificación no necesariamente se consolida y puede juzgarse más bien en la contingencia de la estrategia. Por lo tanto, la identidad está en permanente público puesto que convocan tanto el poder como la resistencia. Lo anterior puede llevar a entender que Tassán muestra la problematización rancieriana de la subjetivación, en donde se encuentra con el análisis arendtiano de la distinción o de la singularización. Los dos tratan de dar cuenta de una subjetivación no identitaria o desidentificatoria, que se levanta sobre el principio anárquico de una ruptura, de una distancia en la relación del sí consigo mismo, y que aclara la diferencia notoria entre la vertiente ética de Foucault y la prioritariamente política de Arendt, porque la subjetivación política no concierne a los individuos en su relación personal consigo mismos, con los otros o con el mundo, sino que es una política colectiva no individualizada. Y en otro apartado se denuncia, así pues, la subjetividad vista con una categoría analítica, que es lo que me interesa un poco en términos de investigación, da cuenta de los modos en que los sujetos son escritos en las culturas, cincelados por los lectores sociales, políticos, económicos, diría Deleuze, codificados desde su momento histórico, pero también permite comprender fundamentalmente las fuerzas que movilizan procesos de resistencia y desterritorialización. Desde esta óptica, los procesos de subjetivación movilizan una serie de dispositivos que emergen directamente en las relaciones entre cultura y lenguaje. La noción de subjetividad, entonces, se establece como una posibilidad analítica. Eso es lo que me interesa para comprender las tensiones, confrontaciones y pugnas de las disposiciones que establecen y fijan los modos de la existencia. Desde esta perspectiva, permite pensar la subjetividad como un proceso de instrucción histórico y político de las subjetividades, en el que el lenguaje ocupa un lugar central
y esta es una cita de Frank. Otra vez. No, hay que, no, porque sigue el texto. Perdonarán los expertos en el lenguaje. De estos enunciados cabe la pregunta de subjetivación. Fanon. Ah, sí, Fanon. Franz. De estos enunciados cabe la pregunta de subjetivación o singularización política de Rancière Arendt, que el autor remite a dos textos. ¿Qué? Me perdí. ¿Dónde Rancière la elabora? La política es asunto de sujetos o más bien de modos de subjetivación. Por subjetivación entenderemos la producción. 1. Por una serie de actos. 2. De una instancia de una capacidad de enunciación. 3. Que no eran identificables en un campo de experiencia dado. 4. Cuya identificación va entonces de la mano con la reconfiguración del campo de la experiencia. Rancière. Y más adelante menciona que una subjetivación política redefine el campo de la experiencia que otorgaba a cada uno una identidad con su parte. Un sujeto político no es un grupo que toma conciencia de sí mismo, se da una voz, impone su peso en la sociedad. Es un operador que une y separa las regiones, las identidades, las funciones, las capacidades existentes en la configuración de la experiencia dada, es decir, en el nudo entre las distribuciones del orden policial y de lo que ya se ha inscrito en ellas de igualdad, por más frágiles y fugaces que puedan ser estas inscripciones. Una subjetivación política es una capacidad para producir estas escenas polémicas. Si alguien quiere seguir. Yo, tranquilo. A lo anterior puede añadirse lo dicho por otro interlocutor. Lo anterior supone que los procesos de la configuración de la subjetividad se dan en el marco de un conjunto de narraciones con el otro. El discurso y las representaciones emergen con categorías analíticas que permiten comprender las tensiones en las que se gestan los procesos de configuración de sentido, pero dentro de las que se establecen diferencias y tensiones. Sin embargo, se señala o señaló desde la propuesta Foucaultiana que las prácticas discursivas y las no discursivas constituyen los regímenes de lo visible y lo enunciable, hecho que está vinculado con la producción de ciertas formas de verdad sobre sí mismo, sobre el mundo, sobre el otro. En este punto de la discusión surgen entonces unas preguntas. ¿Quién escapa a las relaciones de poder? ¿El poder es un conjunto de relaciones totalizantes? Una primera clave para responder estos interrogantes es comprender la crítica como la posibilidad de pensar como problema de investigación la producción de un sujeto que pueda ser ético, estético y político. Es la subjetividad vista como una categoría analítica, que es lo que me interesa un poco en términos de investigación, da cuenta de los modos en que los sujetos son escritos en las culturas, cincelados por los lectores sociales, políticos, económicos de vida de les, codificados desde su momento histórico. ¿Hay una repetición ahí? Sí. 3. Lo que está en juego. Lo que está en juego en el asunto de la subjetivación. En sus... Bacana esa... En el asusto. Del asusto, chévere. Sí, asusta. El susto se hizo visible. El asunto. Psicoanalíticamente hablando, dice. Esos son los procesos de subjetivación que se genera en un instante. Sigamos. En consecuencia, después del susto, sigamos. En consecuencia, se espera que con todo este análisis ya se puede abordar la posición de Foucault frente a lo que para él es la subjetivación y de Tassán, y que Tassán analiza desde lo que Rancière expone de Foucault. Lo expone como biopolítica de Foucault, porque se trata de una gestión de las vidas y de las poblaciones, y porque trae consecuencias el esfuerzo por tomar posesión de su vida, de su existencia, a través de prácticas éticas de subjetivación, usos y prácticas de sí. No se libera de una policía de los vivientes y se llega a veces a resistir a esta última. Es aún en nombre de la política, de la policía,
es decir, en nombre de otra economía de las relaciones consigo mismo, con los otros, con el mundo. La verdad que dispone esta subjetivación ética como su horizonte. Esta verdad no pertenece de ninguna manera a la política orientada por completo a la presunción y a la verificación de la igualdad. Así las cosas, no se trata de la misma concepción de subjetivación. El término subjetivación, según Foucault, se encuentra ligada a la verdad. Aquí es posible medir todo lo que separa a Rancière de Foucault. La subjetivación Foucaultiana apunta a la producción de un sujeto, de una individualidad que se tiene a sí misma en cuanto sujeto ético de su propia existencia. Es así que uno de los participantes, problematizando un poco la mirada de los buenos y los malos, analiza cómo ha sido ese proceso de reflexión en estos últimos días. Pues una de las discusiones que se comentaban, por ejemplo, en FUSA uno sabía que el sí no era tan unánime como se estaba pensando. Era como desconocer, que uno a veces se encierra en la academia, pero cuando se estrella con la realidad, resulta que los modos de subjetivar y su régimen de verdad es el mismo que tiene la otra gente con la que uno trabaja. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el régimen de verdad que se instala? Por ejemplo, los que votaron por el no o hicieron la campaña por el no, pero también aquellos que estuvimos por el sí. Y esto vuelve a lo que el profesor Adrián aclara sobre el riesgo, pero que invita a repensar, a tener en cuenta y a tener presente los tres modos de subjetivación que transforman a los seres humanos en sujetos. La cuestión es determinar lo que debe ser el sujeto, bajo qué condiciones se encuentra sometido, qué estatus debe tener, qué posición ocupa en lo real o en lo imaginario para llegar a ser un sujeto legítimo de tal o cual tipo de conocimiento. En suma, se trata de determinar su modo de subjetivación, pero es también simultáneamente determinar bajo qué condiciones algo puede convertirse en un objeto para un conocimiento posible, cómo ese algo pudo ser problematizado en cuanto a objeto por conocer, a qué procedimiento de delimitación pudo haber sido sometido, qué parte de ese algo que se considera pertinente. Sí, vale la pena sacar la referencia que está arriba y ponerla ahí en la esquina. Foucault, que ese es el sujeto y el poder. Conclusiones. Creemos que la experiencia en este seminario, si bien nos hace evidenciar la necesidad y el compromiso de seguir retomando, profundizando el tema de la subjetivación, al tomar una vivencia de la realidad concreta, como fueron las votaciones por el plebiscito por la paz, nos abre las posibilidades de organizar unas definiciones, de poder vislumbrar dónde posicionarnos, de dónde argumentarnos en un campo de estudio como el del sujeto, la subjetivación y la subjetividad. Vimos también que las tensiones que se dieron en los diferentes momentos del debate, en donde se realizaron desplazamientos desde el conocimiento común, desde el sentir mismo como seres humanos, desde lo público y lo privado, nos hizo, esperamos nosotros, ver que ese salir y entrar en y desde la academia nos debe comprometer con acciones personales para la abstracción académica, para responder a las exigencias del doctorado, pero también nos hizo internamente vivir un proceso propio de subjetivación que coadyuvará a nuestras propias comprensiones en relación con lo social, con nuestras experiencias y con nuestras proyecciones de investigación. Entonces, pues de pronto no quise colocar, por ejemplo, sonido tal, porque es que de verdad que no pudimos
Entonces ya después, ya ahí coloco desde las voces de los estudiantes, entonces minuto tal, pero de verdad que fue imposible. A mí me parece muy bien, pero quizá sea necesario hacer una diferencia entre una transcripción y un protocolo. Sí. En el protocolo los investigadores ubicamos lo que es relevante y pertinente como elemento de la deliberación o como lo que queda claro. Entonces, siempre hemos insistido en esos tres niveles: conceptos, argumentos y conclusiones. O sea, que quede bastante claro ese elemento.